Mensaje. Jeremías. Capítulo 1. 1. Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. 2. La palabra del Señor que vino a él en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. 3. Asimismo, fue en días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Develación. Jeremías simboliza al iniciado iluminado que oye directamente la voz del íntimo. Hijo de Hilcías indica su origen sacerdotal interior, viene del linaje del alma pura. Anatot representa el lugar secreto del alma donde se escucha la voz del ser. La historia de los reyes de Judá marca los distintos estados de conciencia que atraviesa el iniciado antes de la cautividad de Jerusalén, es decir, antes de la caída del alma en la materia o el descenso necesario para conocer la oscuridad interior. Mensaje. 4. Vino, pues, palabra del Señor a mí, diciendo. 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te aparté, te di por profeta a los gentiles. Develación. El ser conoce al alma antes de su nacimiento físico. El te conocí alude a la conciencia preexistente en el seno del absoluto. Te aparté significa que el espíritu selecciona ciertas almas para misiones sagradas. Profeta a los gentiles no es título humano, sino la labor de irradiar la sabiduría a las fuerzas inconscientes del mundo. Jeremías es la voz del Cristo interior que desciende a la materia para anunciar la regeneración. Mensaje. 6. Y yo dije. Señor Dios. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 7. Y me dijo el Señor. No digas, soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. Develación. El alma, al despertar a la presencia del Espíritu, se reconoce débil e ignorante. El niño es la conciencia virginal que aún no ha aprendido el lenguaje del verbo. No saber hablar es no haber adquirido todavía el poder del logos interior. Todo iniciado debe pasar por este reconocimiento de su pequeñeza antes de que el fuego del Espíritu ponga palabras de sabiduría en su boca. El ser reprende al alma por su inseguridad. No digas, soy niño significa que el iniciado no debe identificarse con su debilidad humana. Cuando el espíritu despierta, el verbo divino se manifiesta en él. A todo lo que te enviare irás tú indica obediencia absoluta a la voluntad interior. El discípulo ya no actúa por deseo personal, sino que se convierte en instrumento del logos, mensajero de lo alto. Mensaje. 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dijo el Señor. 9. Y extendió el Señor su mano, y tocó sobre mi boca. Y me dijo el Señor. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Develación. El miedo es el gran obstáculo de la obra. Ellos son las potencias del ego, los falsos dioses del yo psicológico que se oponen al despertar. El Señor promete su auxilio interior. Contigo estoy es el recuerdo constante del ser dentro del iniciado. La liberación no proviene de fuerzas externas, sino del Cristo íntimo que disuelve los temores y sostiene al alma en medio de la batalla. La mano del Señor representa la energía del Espíritu Santo, el fuego creador. Tocar la boca es otorgar el poder del verbo, el don de la palabra sagrada. En ese instante, el iniciado se convierte en vehículo del logos. Ya no habla con la voz del ego, sino con la voz del ser. La boca simboliza también el centro creador. Cuando éste ha sido purificado, el verbo se hace carne. Mensaje. 10. Mira que te he puesto en este día sobre gentiles y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para echar a perder, y para derribar, y para edificar y para plantar. 11. Y la palabra del Señor vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Develación. El profeta representa la conciencia despierta, y los gentiles y reinos son los agregados psíquicos y estructuras del ego que gobiernan al hombre interior. El trabajo del iniciado tiene dos fases. Destrucción y creación. Primero se debe arrancar, destruir y derribar todo lo falso. Pasiones, deseos, orgullos, miedos. Luego viene el aspecto constructivo. Edificar y plantar, es decir, levantar el templo del espíritu sobre las ruinas del yo. Así se cumple la gran obra. La vara de almendro simboliza el poder del despertar espiritual. El almendro florece primero que todos los árboles, por eso representa la vigilancia y el inicio de la primavera del alma. La vara es la columna espinal, a través de la cual asciende el fuego sagrado del Espíritu Santo. El iniciado que contempla la vara de almendro está contemplando su propio despertar interior. Mensaje. 12. Y me dijo el Señor. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. 13. Y vino a mí palabra del Señor por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su faz está de la parte del aquilón. Develación. Ver correctamente es tener visión interior.
El Señor confirma que el discípulo ha comprendido el símbolo. Apresuro mi palabra significa que la energía crística comienza a actuar en él. El fuego se mueve en la espina dorsal y la palabra se realiza. Todo iniciado que mantiene la vigilancia, como el almendro, ve cumplirse en sí la promesa divina. La olla que hierve representa las fuerzas sexuales en ebullición, el fuego de la vida que, si no se controla, se derrama y destruye. Su faz del aquilón, del norte, indica que el peligro proviene de la mente fría y razonadora, de la intelectualidad sin amor. El iniciado debe aprender a dominar el fuego interior, transformándolo en energía espiritual mediante la transmutación. Mensaje 14. Y me dijo el Señor: del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. 15. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del aquilón, dijo el Señor, y vendrán, y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y en todas las ciudades de Judá. Develación. El mal del aquilón es el poder de la mente sin dirección divina. Cuando el intelecto se independiza del corazón, se convierte en el instrumento de la destrucción. Todos los moradores de la tierra son las fuerzas humanas sujetas al deseo. Cuando el fuego sexual no se sublima, desciende y genera caos, guerras y dolor. Así se suelta el mal sobre la tierra interior y exterior. Las familias de los reinos del aquilón son las legiones de pensamientos, deseos y pasiones que asedian la Jerusalén interior, el corazón del iniciado. Se sientan a la entrada de las puertas porque buscan impedir el paso de la luz, bloquear el acceso del alma al santuario del ser. Los muros y las ciudades representan los centros psicológicos del hombre. El iniciado debe vigilar, pues su propio mundo interno puede ser invadido por las fuerzas del yo. Mensaje 16. Y hablaré con ellos mis juicios a causa de toda su malicia, que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y a hechuras de sus manos se encorvaron. 17. Tú, pues, ciñe tus lomos, y te levantarás, y les hablarás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Develación. Los juicios divinos son las pruebas kármicas que vienen cuando el alma se aparta de su Dios interior. Dioses extraños son las múltiples personificaciones del ego, orgullo, codicia, lujuria, ira, a las que el hombre rinde culto sin saberlo. Hechuras de sus manos es todo lo artificial, las creaciones mentales y materiales con las que el hombre reemplaza lo divino. El Señor habla a través del dolor para que el alma despierte y retorne al camino del ser. Ceñir los lomos es símbolo del control de la energía sexual. Quien no la domina, cae. El Señor ordena: prepárate para la lucha interior. Te levantarás significa resurgir de entre los yoes muertos, elevar la conciencia. El iniciado debe hablar la verdad sin temor, pues, si teme al mundo, el mismo Señor permitirá su caída para que aprenda el valor de la fidelidad al Espíritu. Mensaje 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, y como columna de hierro, y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes, y al pueblo de la tierra. 19. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice el Señor, para librarte. Develación. El iniciado, fortalecido por la presencia del ser, se convierte en una ciudad inviolable. La columna de hierro es la médula espinal transmutada. El muro de bronce representa la defensa del fuego sagrado, símbolo del mercurio filosófico que protege del mal. Los reyes, príncipes, sacerdotes y pueblo son las distintas jerarquías del alma y de la psicología humana, sometidas ahora al gobierno del espíritu. El profeta, el alma despierta, siempre será atacado por las fuerzas del ego, del mundo y de la sombra. Sin embargo, ninguna puede vencer al que está unido al ser. Yo soy contigo es la afirmación del Cristo íntimo que sostiene al discípulo. La verdadera victoria no está en destruir enemigos externos, sino en resistir con conciencia y fidelidad hasta el fin. Mensaje. Capítulo 2. 1. Y vino a mí palabra del Señor, diciendo: 2. Anda, y clama en los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor. Me he acordado de ti, de la misericordia de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Develación. El Señor habla a la Jerusalén interior, el alma humana. La misericordia de tu juventud es la pureza original del alma antes de su caída. El amor del desposorio alude a la unión perdida con el espíritu. El desierto es el estado de inocencia primigenia donde el alma seguía la voz del ser. Pero la humanidad se ha olvidado de esa alianza sagrada y ha llenado de pasiones la tierra interior que antes era virgen. Mensaje. 3. Santidad era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice el Señor. 4. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Develación.
Israel simboliza el alma que ha logrado consagrarse al Espíritu, las primeras manifestaciones del Cristo naciente en el corazón. Las primicias de los frutos son las virtudes que brotan del trabajo interior. Mas quien profana esa energía, los que devoran a Israel, comete pecado, pues destruye lo sagrado. El mal que viene es la consecuencia kármica de la traición a la luz. El llamado es universal. Casa de Jacob representa al alma aún en lucha, al iniciado imperfecto. Casa de Israel es el conjunto de los que ya han despertado una chispa de conciencia. El Señor invita a ambas casas, al alma caída y al alma regenerada, a escuchar su voz. Es el llamado eterno del ser para que cada uno retorne al origen y cumpla la alianza perdida. Mensaje 5. Así dijo el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se tornaron vanos? 6. Y no dijeron: ¿dónde está el Señor, el que nos hizo subir de tierra de Egipto, el que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Develación. El Eterno se lamenta del olvido del alma. Vuestros padres son los antiguos estados de conciencia que alguna vez sirvieron al espíritu. Se fueron tras la vanidad significa que se identificaron con el yo psicológico, con las ilusiones del mundo material. Quien sigue a la vanidad se vuelve vano, pierde la esencia divina. El alma que abandona la luz se vacía por dentro y se convierte en sombra. El alma olvidó la obra de su liberador interior. El que nos hizo subir de Egipto es el Cristo íntimo que saca a la conciencia del abismo del deseo. El desierto representa la senda de la iniciación, donde el alma debe enfrentarse a la soledad y a la muerte del ego. Tierra donde no pasó varón significa el terreno virgen de la pureza espiritual, donde el ser habita el silencio. El olvido de ese proceso sagrado es la causa de toda decadencia espiritual. Mensaje 7. Y os metí en tierra del Carmelo, para que comieseis su fruto y su bien. Mas entrasteis, y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Develación. El Carmelo es el símbolo de la iluminación interior, la montaña del alma donde florece el fuego del espíritu. El ser nos introduce en esa tierra prometida para que gocemos del fruto del trabajo interior. Pero el hombre, al caer nuevamente en el deseo, contamina la tierra, prostituye la energía creadora y profana la heredad divina que se le dio. El alma vuelve entonces a descender del monte sagrado al valle de la corrupción. Los sacerdotes, pastores y profetas simbolizan las tres potencias del alma: mente, emoción y voluntad. Cuando se separan del ser, dejan de servir al espíritu. La mente, la ley, ya no conoce al Señor. El corazón, los pastores, se rebela. La voluntad, los profetas, se prostituye en Baal, el dios del deseo. Así el hombre interior se extravía, sirviendo a las fuerzas inferiores que nada aprovechan. Mensaje 9. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. 10. Porque pasad a las islas de Kitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad con diligencia y mirad, ¿acaso se ha hecho cosa semejante a esta? Develación. El juicio del Señor es el karma, la ley de causa y efecto que se cumple inexorablemente. Con los hijos de vuestros hijos significa que las consecuencias del error se prolongan a través de las generaciones, tanto en el linaje humano como en las sucesivas encarnaciones del alma. El ser permite el dolor para corregir, no para castigar. El juicio es medicina divina. Kitim y Cedar representan las regiones internas del alma, los aspectos intelectuales y pasionales del hombre. El Señor pregunta si en alguna parte del universo espiritual se ha visto una infidelidad como la del alma humana. Abandonar la luz por la sombra. Es una exhortación al discernimiento. Mirar dentro y reconocer cuán profundamente hemos traicionado al espíritu. Mensaje 11. ¿Acaso alguna gente ha mudado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. 12. Asolaos, cielos, sobre esto, y alborotaos. Desolaos en gran manera, dijo el Señor. Develación. Hasta los pueblos idólatras son fieles a sus falsas deidades. Pero el alma humana, que conoció la verdad, la abandona. Mi pueblo es la conciencia, que cambia su gloria, es decir, su fuego divino, por placeres efímeros. Tocar la luz por lo vano es el drama de la humanidad caída. Trocar el oro del espíritu por el barro de la materia. Los cielos representan los mundos internos superiores. Cuando el alma traiciona al espíritu, hasta los cielos se estremecen. Es el lamento de los mundos de la luz al ver cómo la chispa divina se sumerge en la ignorancia. Este versículo describe el dolor cósmico del ser cuando el alma se separa de él. Mensaje 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Develación. El agua viva es la energía sexual transmutada, el Espíritu Santo que da vida eterna. El primer mal es abandonar esa fuente interior. El segundo, buscar reemplazarla con cisternas rotas, es decir, prácticas profanas, deseos y pasiones que no retienen la energía creadora. Las cisternas rotas son los órganos degenerados por el abuso y la lujuria. Así el alma se seca, privada de su vida espiritual. Israel simboliza la conciencia libre, destinada a reinar con el espíritu. Pero cuando el hombre cae en la esclavitud del deseo, Israel se convierte en siervo. Dado en presa significa que las fuerzas psíquicas del ego devoran la energía del alma. La pregunta divina es una invitación al recuerdo de sí. ¿Por qué el alma, nacida libre, se deja encadenar? Mensaje. 15. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz, y pusieron su tierra en soledad. Desiertas están sus ciudades, sin morador. 16. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Develación. Los cachorros de leones son los yoes pasionales, las fuerzas instintivas descontroladas. Ellos rugen sobre Israel y devoran su sustancia vital. La tierra en soledad es el corazón vacío de la presencia divina, y las ciudades desiertas son los centros psíquicos del alma, intelecto, emoción, instinto, que quedaron sin morador, sin el ser que los habitaba. Es el estado del alma profanada. Memphis y Tafnes representan las escuelas de la falsa sabiduría, los sistemas materialistas y racionalistas del mundo. Quebrantar la coronilla significa cerrar el chakra coronario, impedir la comunión con lo divino. Cuando el alma se entrega a la razón muerta y al intelecto sin luz, pierde la conexión con su espíritu y la corona de la vida se apaga. Mensaje. 17. Por ventura, ¿no te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te hacía andar por el camino? 18. Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para qué bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? ¿Para qué bebas agua del río Eufrates? Develación. Toda caída tiene su causa en el olvido del ser. El camino es la senda iniciática, el recto uso de la energía creadora y de la conciencia. Cuando el alma se aparta de esa senda, se precipita en el dolor. No es castigo, sino consecuencia natural de haberse separado de la luz. Egipto simboliza el deseo sensual, el Nilo, la corriente de las pasiones animales. Asiria representa el intelecto soberbio, el Eufrates, las aguas del razonamiento vano. Beber de esas aguas es alimentar el ego con placer y orgullo. El alma, en vez de beber del agua viva del espíritu, se sacia con ríos turbios que solo aumentan su sed. Mensaje. 19. Tu maldad te castigará, y tu apartamiento te acusará. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es tú dejar al Señor tu Dios, y faltar mi temor en ti, dijo el Señor, Dios de los ejércitos. 20. Porque desde muy atrás he quebrado tu yugo, y roto tus ataduras. Y dijiste, no serviré al pecado. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. Develación. La maldad y el apartamiento son jueces interiores. El propio error se convierte en castigo. Dejar al Señor es vivir sin conciencia, sin el recuerdo del ser. Faltar el temor significa perder el respeto sagrado hacia lo divino dentro de sí. Entonces el alma se amarga, porque se separa de su origen. El Dios de los ejércitos es el logo solar que gobierna las jerarquías del ser y mantiene el equilibrio del cosmos interior. El yugo y las ataduras son las cadenas del deseo y del ego. El ser, en su misericordia, ha dado al alma oportunidades de liberación. Sin embargo, ella vuelve a caer. No serviré fue la promesa del alma redimida, pero el collado alto y el árbol umbroso son los símbolos de la fornicación y la idolatría sexual. Ramera es la conciencia que prostituye la energía sagrada del espíritu para el placer animal. Así se cumple el drama eterno. La caída de la mujer alma que olvida a su amado divino. Mensaje. 21. Y yo te planté de buen viñedo, simiente de verdad toda ella, ¿cómo, pues, te me has tornado sarmientos de vida extraña? 22. Aunque te laves con salitre y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Dios. Develación. El viñedo es el alma humana, plantada por el Logos con semillas de verdad, es decir, con la esencia pura emanada del espíritu. Pero el alma, al fornicar, se convierte en vida extraña, pues sus energías creadoras, que debían ser vino del espíritu, se transforman en fuerzas de degeneración. La vida extraña es el alma que ha prostituido la energía crística en los placeres animales de los sentidos. Ninguna limpieza externa ni ritual puede borrar el karma de la lujuria y la traición al espíritu. El salitre y el jabón son las falsas purificaciones, las justificaciones morales o religiosas del yo.
El pecado permanece sellado porque solo el fuego del Espíritu Santo, el fuego serpentino del Kundalini, puede quemar las raíces del error en los mundos internos. Mensaje 23. ¿Cómo dices? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho, dromedaria ligera que frecuenta sus carreras. 24. Asna montesa acostumbrada al desierto, que respira según el deseo de su alma. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, la hallarán en su mes. Develación. El valle es el mundo material, el campo de la tentación. El alma, identificada con la materia, corre tras los Baales, que son los egos del deseo, del orgullo y del placer. Dromedaria ligera alude al alma inconstante, que cambia de rumbo fácilmente, corriendo tras pasiones y doctrinas externas, olvidando el camino interior. El alma caída es como la bestia salvaje del deseo, que vive respirando el aire del mundo, acostumbrada al desierto interior, sin agua espiritual. En su mes significa en su ciclo kármico. Cuando el alma entra en la vibración de su propio deseo, atrae invariablemente a quienes comparten su misma lujuria. Así, cada yo atrae a su semejante. Mensaje 25. Defiende tus pies de andar desnudos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, se ha perdido la esperanza. En ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos tengo que ir. 26. Cómo se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzarán la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Develación. Los pies representan la conducta, el camino que se recorre. Andar desnudo es actuar sin protección espiritual. La garganta simboliza el verbo sagrado y la sed es la carencia del logos interior. Pero el alma, desesperada, prefiere seguir a extraños, es decir, a las fuerzas del mundo, a los falsos maestros, a los placeres ilusorios. Este es el drama de la humanidad que perdió la fe en el ser. El ladrón es el ego que roba la luz del alma. Todos los aspectos del ser psíquico inferior, representados por reyes, mente, príncipes, emociones, sacerdotes, devoción adulterada, y profetas, intuición falsificada, se avergonzarán cuando la luz del ser los desnude en el juicio interior. Mensaje 27. Que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me has engendrado, pues me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su trabajo dicen, levántate y líbranos. 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Develación. El leño y la piedra son símbolos de los ídolos materiales y de la sexualidad profanada. El alma fornicaria adora la materia, rinde culto al instinto animal y solo busca a Dios cuando el dolor la azota. Me volvieron la cerviz significa que dieron la espalda al espíritu, mientras que el rostro debía mirar al interior, hacia el íntimo. Cada ciudad es un centro psicológico donde reina un yo distinto. Los dioses son los múltiples egos que la persona adora. El dinero, el poder, la vanidad, el deseo. Cuando llega la aflicción, ninguno puede salvar, porque todos son ilusorios. El ser es uno. Los egos son legión. Mensaje 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros os rebelasteis contra mí, dijo el Señor. 30. Por demás he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestro cuchillo devoró a vuestros profetas como león destrozador. Develación. El alma discute con la ley, se justifica, busca culpas fuera de sí, pero la rebelión está dentro. Es la desobediencia interior al espíritu. Mientras no se someta el yo animal a la voluntad del ser, la lucha con Dios continúa y la paz no llega. Los hijos son las obras, las manifestaciones psicológicas. A través del dolor y la experiencia, la divinidad corrige, pero el ego persiste. El cuchillo es la mente analítica que asesina la voz de la intuición, los profetas internos, con razonamientos y justificaciones. Mensaje 31. Oh generación. Ved vosotros la palabra del Señor. ¿He sido yo soledad a Israel, oh tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo? Señores somos. ¿Nunca más vendremos a ti? 32. Por ventura se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas, mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. Develación. El ser no abandona jamás al alma, es el alma la que se separa. El hombre moderno, lleno de orgullo intelectual, dice, soy libre, no necesito de Dios. Así surge la ilusión de independencia espiritual, que no es sino el eco del yo satánico que se proclama señor de sí mismo, negando la luz que le dio origen. La Virgen simboliza el alma pura, adornada con las virtudes del espíritu. La desposada es el alma unida a su esposo divino, el íntimo. Pero el alma caída se ha olvidado del ser durante incontables existencias, perdiendo su ornamento interior. Ha cambiado la pureza por el deseo. Mensaje
33. ¿Para qué abonas tu camino para hallar amor, pues aún a las malvadas enseñaste tus caminos? 34. Aún en tus faldas se halló la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sino por todas estas cosas. Develación. El alma prostituida busca amor en el mundo exterior, abona su camino con halagos, apariencias, doctrinas vanas. Enseña incluso a los malvados el arte de la simulación espiritual. Es la psicología del alma adúltera que busca el amor divino en lo humano. Las faldas representan las obras y las acciones kármicas. En ellas se encuentra la sangre de los inocentes. Los valores del alma que fueron sacrificados por los yoes del deseo. No había culpa en esos principios puros. Fueron destruidos por el abuso de la energía sexual, por la ambición y la idolatría. Así el alma se hace responsable de la muerte de su propia inocencia. Mensaje 35 y dices: porque soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no pequé. 36. ¿Para qué discurres tanto, mudando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. 37. También saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza, porque el Señor desecha tus confianzas, y en ellas no tendrás buen suceso. Develación. El ego siempre se justifica. Dice: no he pecado, soy bueno, hago lo correcto. Esa autojustificación cierra la puerta a la luz. Mientras el alma no reconozca sus errores, el Cristo íntimo no puede obrar en ella. Entraré en juicio contigo significa que la ley divina confrontará al alma con sus propias obras para que vea su verdadera condición interior. El alma humana, en su inconstancia, cambia de sendero continuamente. Hoy sigue una doctrina, mañana otra. Hoy sirve al ser, mañana al mundo. Egipto representa el intelecto materialista y Asiria, la soberbia espiritual. De ambos ha sido esclava el alma, buscando seguridad donde solo hay ilusión. De esas falsas ayudas vendrá la vergüenza cuando la verdad se revele. Salir con las manos sobre la cabeza es signo de derrota y humillación. Las confianzas son las seguridades del yo. Dinero, poder, religiones externas, personas. Cuando la divinidad retira su asistencia, todas esas torres caen. Solo la confianza en el íntimo, en el ser, puede sostener al alma en el día de la prueba. Mensaje. Capítulo 3. 1. Dicen: si alguno dejare su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro varón, ¿por ventura volverá a ella más? ¿Por ventura no es ella tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dijo el Señor. 2. Alza tus ojos a los altos, y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos, como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Develación. La mujer simboliza el alma humana que al unirse con los muchos amigos, los deseos, los yoes, los placeres del mundo, se convierte en tierra amancillada, es decir, en psiquis profanada. Sin embargo, el Cristo íntimo, en su infinita misericordia, le dice: vuélvete a mí. No importa la caída. El retorno es posible por medio de la transmutación sexual y el arrepentimiento consciente. Alzar los ojos a los altos significa mirar hacia los mundos internos y reconocer la profanación cometida. El árabe en el desierto representa al alma que comercia con lo espiritual, que vende los valores del ser por placeres pasajeros. La tierra contaminada es el cuerpo vital, mancillado por el abuso de la energía creadora. Mensaje. 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. 4. Amperios lo menos desde ahora, no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Develación. Las aguas detenidas son las energías sexuales bloqueadas, que ya no fluyen hacia lo alto porque se derraman por el abuso del deseo. La lluvia de la tarde simboliza la gracia del Espíritu Santo, que deja de descender cuando el alma pierde la modestia sagrada. La frente de mala mujer es la desvergüenza psicológica, la justificación del pecado. Cuando el alma recuerda su origen divino y exclama: Padre mío, comienza la reconciliación, guiador de mi juventud, alude al ser que, en los primeros estados del alma, la conducía en pureza y sabiduría. El retorno a ese Padre es el trabajo de la segunda nacimiento. Morir al yo y renacer en el espíritu. Mensaje. 5. ¿Por ventura guardará su enojo para siempre? Eternalmente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. 6. Y me dijo el Señor en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Develación. El enojo divino no es odio, sino justicia. Dios no guarda rencor, es la ley quien actúa, pero el alma, en su inconsciencia, continúa generando causas de sufrimiento.
Has hablado y hecho significa que no solo pecó en actos, sino también en palabras. Con el verbo destructivo, con la calumnia, con la palabra inútil. Israel representa a la mente. La mente fornica cuando se identifica con los pensamientos, los deseos y las imágenes sensuales. Monte alto y árbol umbroso son los templos y lugares sagrados profanados por el deseo. La mente busca experiencias espirituales, pero sin pureza, y así contamina lo sagrado con la pasión. Mensaje 7. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí. Mas no se volvió. Y lo vio la rebelde su hermana Judá. 8. Que yo lo había visto. Que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la envié, y le di la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Develación. Judá representa el corazón, el centro emocional. Aunque el intelecto, Israel, se corrompe, el corazón observa, pero tampoco retorna. Esto significa que ni la mente ni el sentimiento se someten al espíritu. El alma conoce la enseñanza, pero no la vive. Cuando la mente se separa del ser, recibe la carta de repudio. Se corta la comunicación con el espíritu. Ahora sí, el corazón, Judá, en lugar de arrepentirse, sigue el mismo camino. Es la doble caída del alma. Pensamiento y sentimiento sometidos a la pasión. Mensaje 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. 10. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá nunca se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dijo el Señor. Develación. Juzgar cosa liviana su fornicación es minimizar el pecado, justificar la lujuria como algo natural. La piedra y el leño representan los elementos del templo interior, el sexo, piedra, y el corazón, leño, que fueron profanados. La tierra, el cuerpo, se contamina cuando se viola la ley del fuego. Judá, el corazón, aparenta arrepentimiento, pero su conversión es falsa. Se ora, se predica, se canta, pero sin transformación interior. Es la religión hipócrita, la devoción sentimental, sin castidad ni muerte del ego. El Señor solo acepta el retorno sincero del alma purificada por el fuego de la transmutación y el arrepentimiento profundo. Mensaje 11. Y me dijo el Señor: se ha justificado su alma la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. 12b. Y clama estas palabras hacia el aquilón, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dijo el Señor. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy, dijo el Señor, ni guardaré para siempre el enojo. Develación. Israel representa la mente, Judá, el corazón. Cuando la mente peca por ignorancia, aún puede justificarse, pero cuando el corazón, que siente el llamado del espíritu, traiciona la luz, su culpa es mayor. La desleal Judá simboliza al devoto que conoce la verdad y la traiciona con sus pasiones. Su pecado es de conciencia. El aquilón o norte es símbolo del intelecto frío, del polo mental. Allí resuena el llamado del espíritu. Vuélvete, es decir, dirige la mente hacia el ser. La misericordia divina siempre está dispuesta a recibir al alma arrepentida, pues el amor del Padre es más grande que la ley. Mensaje 13. Conoce, empero, tu maldad, porque contra el Señor tu Dios te has rebelado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice el Señor. 14. Convertíos, oh hijos rebeldes, dijo el Señor, porque yo soy vuestro Señor, y yo os tomaré uno de una ciudad, y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Develación. El primer paso de la redención es el autoconocimiento. Conoce tu maldad significa observa tus defectos sin justificación. Los extraños debajo de todo árbol umbroso son las fuerzas psíquicas inferiores, los yoes, que se alimentan de las energías divinas desperdiciadas. El alma ha derramado su fuerza creadora a los placeres del mundo, olvidando la voz del íntimo. La conversión es el retorno de las chispas divinas, las esencias, al ser. Uno de una ciudad y dos de una familia alude al proceso selectivo del despertar. Pocos son los que verdaderamente regresan al camino. Sión es el estado interior de iluminación, la Jerusalén celestial que se alcanza por la iniciación y la transmutación del fuego sexual. Mensaje 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. 16. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dijo el Señor, no se dirá más: arca del pacto del Señor. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Develación. Los pastores según mi corazón son los maestros de la fraternidad blanca, seres autorrealizados que guían a la humanidad por amor, no por ambición. Ellos enseñan la ciencia, gnosis, conocimiento del ser, y la inteligencia, la comprensión iluminada por el fuego del Espíritu Santo.
El arca del pacto simboliza el sexo sagrado, la alianza entre el alma y Dios a través de la energía creadora. En la nueva era, la humanidad transmutada llevará el arca dentro de sí. Ya no será objeto externo ni símbolo, sino realidad viviente. La unión con el espíritu será interior, permanente, consciente. Mensaje 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todos los gentiles se congregarán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel. Y vendrán juntamente de tierra del Aquilón a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Develación. Jerusalén es el alma purificada, convertida en trono del ser. Cuando el Cristo interior reina, todas las partes del alma, los gentiles internos, se unifican en torno a él. Ya no gobierna el corazón endurecido por el ego, sino la voluntad divina. Judá, el corazón, e Israel, la mente, se reconcilian. Sentimiento y pensamiento se integran bajo la dirección del espíritu. Venir del Aquilón es elevar la mente fría hacia la tierra prometida, el estado de conciencia superior donde el alma vuelve a heredar los poderes divinos que perdió por la caída. Mensaje 19. Pero yo dije: ¿cómo te pondré por hijos, y te daré la tierra deseable, la heredad de codicia de los ejércitos de los gentiles? Y dije: Padre mío me llamarás, y no te apartarás de en pos de mí. 20. Mas como la mujer quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dijo el Señor. Develación. El ser anhela reconocer en nosotros a sus verdaderos hijos, pero eso solo es posible si el alma lo llama Padre mío desde la pureza interior. La tierra deseable es el estado del Edén interior, que solo se alcanza cuando la energía creadora asciende al corazón. No te apartarás significa fidelidad espiritual. Unión continua con el íntimo. La infidelidad de la mujer al marido simboliza la traición del alma al espíritu. Cuando el alma busca satisfacción fuera de Dios, fornica con los sentidos y rompe el pacto sagrado del amor divino. La prevaricación es el adulterio espiritual. Servir a dos señores, al espíritu y al ego. Mensaje 21. Voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, del Señor su Dios se han olvidado. 22. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Develación. El llanto sobre las alturas es el clamor del alma arrepentida que comprende su desviación. Las alturas son los mundos superiores, desde donde el espíritu oye los ruegos del alma que reconoce su extravío. Torcer el camino es usar mal la energía creadora. Olvidar a Dios es vivir sin conciencia. La conversión no es creencia, sino transformación. Sanaré vuestras rebeliones indica que el fuego crístico puede purificar las heridas kármicas del alma. Cuando el discípulo dice con sinceridad venimos a ti, el ser responde con gracia, porque él es el verdadero médico de la conciencia. Mensaje 23. Ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salud de Israel. 24. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Develación. Los collados y montes representan las doctrinas externas, las falsas esperanzas y los sistemas humanos de salvación. Ninguno de ellos otorga liberación real. Solo el ser interior, el Dios íntimo, posee la salud de Israel. La restauración del alma a su pureza original. La confusión es el caos psicológico heredado de generaciones anteriores. El karma colectivo. Las ovejas y vacas simbolizan los valores vitales, las energías que fueron malgastadas. Los hijos e hijas son las virtudes y principios del alma que se perdieron por la ignorancia y la fornicación. Solo el fuego redentor puede restaurar lo que el tiempo y el error destruyeron. Mensaje 25. Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no oímos la voz del Señor nuestro Dios. Develación. Aquí el profeta revela el estado psicológico de la humanidad caída. Yacemos en nuestra confusión significa que la conciencia se encuentra dormida, sumergida entre los múltiples yoes del ego animal. Nuestra afrenta nos cubre alude a la vergüenza interior del alma que, aunque no se perciba exteriormente, pesa sobre la conciencia. Pecamos contra el Señor no se refiere a un acto externo, sino al adulterio interior, a la fornicación de las energías sexuales divinas, a la pérdida del fuego sagrado desde la juventud de la humanidad. No oír la voz del Señor es haber dejado de escuchar la conciencia, el íntimo, el ser. Mensaje. Capítulo 4. 1. Si volvieres a mí, oh Israel, dijo el Señor, tendrás reposo. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no pasarás a cautividad. 2. Y jurarás, diciendo, vive el Señor, con verdad, con juicio y con justicia.
y se bendecirán en él los gentiles, y en él se gloriarán. Develación. Volver a Dios significa retornar al camino de la castidad científica, al trabajo con el fuego del Espíritu Santo dentro del laboratorio del cuerpo. El reposo prometido es el estado de paz interior que se alcanza cuando el alma deja de fornicar y comienza a subir su energía creadora. Las abominaciones son los defectos psicológicos, los yoes del deseo, la lujuria, la ira, la codicia. El que los elimina mediante la transmutación y la muerte mística no volverá a la cautividad del ego. El alma que ha regresado al Señor jura por la vida del Espíritu con las 3 virtudes del iniciado. Verdad, el Cristo interior manifestado, juicio, el equilibrio consciente en la balanza del karma, y justicia, la acción recta del ser. Los gentiles representan las partes ignorantes del alma que aún no han sido iluminadas, las cuales serán bendecidas cuando la luz del íntimo gobierne. Mensaje 3. Porque así dijo el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén. Haced barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas. 4. Circuncidaos al Señor, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien apague, por la malicia de vuestras obras. Develación. Hacer barbecho es remover la tierra interior, es decir, trabajar sobre el campo de la psicología para prepararlo al nacimiento del verbo. No se puede sembrar la semilla del espíritu en un corazón lleno de espinas, los defectos del yo. Antes de recibir la semilla del Cristo íntimo, el discípulo debe limpiar su mente, su emoción y su sexo de las pasiones inferiores. La circuncisión del corazón es la purificación de las emociones y deseos. No se trata de una ceremonia física, sino de la eliminación del ego animal que cubre el templo interior. Cuando el discípulo no elimina los elementos inhumanos, el fuego divino se vuelve contra él, la ira del Señor, y consume las impurezas por medio del dolor. Quien no transmute con amor, aprenderá por el fuego del karma. Mensaje 5. Denunciad en Judá, y haced oír en Jerusalén, y decid. Sonad trompeta en la tierra. Pregonad, juntad, y decid. Reuníos, y entrémonos en las ciudades fuertes. 6. Alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del Aquilón, y quebrantamiento grande. Develación. La trompeta es la voz del ser que llama al despertar de la conciencia. Reuníos significa integrar los fragmentos dispersos del alma, los múltiples yoes que deben unificarse bajo la voluntad del íntimo. Las ciudades fuertes representan los centros energéticos del cuerpo físico y etérico que deben ser defendidos y purificados en la práctica interior. Alzar bandera en Sión es izar el estandarte del Cristo interior en el corazón. El mal del Aquilón, del norte, simboliza la fuerza de la justicia divina que desciende sobre el iniciado que no obedece las leyes del espíritu. El quebrantamiento grande es la disolución de las estructuras psicológicas que el ego había edificado. Mensaje 7. El león sube de su guarida, y el destruidor de gentiles ha partido. Salió de su asiento para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades serán asoladas sin morador. 8. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Develación. El león es el Cristo ígneo, el fuego solar que despierta en el iniciado para destruir los elementos inhumanos. El destruidor de gentiles es la energía divina que aniquila los yoes profanos. Tu tierra en soledad indica la purificación interior. Cuando el fuego del espíritu ha consumido los defectos, el alma queda vacía de ego, pero llena de Dios. Vestirse de cilicio simboliza la penitencia interior, la humildad ante la ley. El discípulo debe llorar sus errores, sentir sincero arrepentimiento psicológico, no solo externo. La ira del Señor es el fuego purificador que no se aparta del alma hasta que toda impureza haya sido eliminada. Mensaje 9. Y será en aquel día, dice el Señor, que desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. 10. Y dije. Ay, ay, el Señor Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues que el cuchillo ha venido hasta el alma. Develación. Rey, príncipes, sacerdotes y profetas son los distintos aspectos del alma humana, voluntad, emociones, pensamientos e intuición, que se estremecen ante la presencia del fuego divino. Cuando el espíritu penetra con fuerza en el iniciado, todos los elementos internos tiemblan ante el poder del ser. El profeta se lamenta al comprender que la aparente paz de la humanidad es ficticia. El cuchillo que llega hasta el alma es la espada flamígera del logos, que corta los lazos del error. Muchos creen que están en paz porque viven en la ignorancia, pero cuando la verdad los hiere, el alma sangra. Es el dolor del despertar. Mensaje 11. En aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén. Viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar.
12 Viento más vehemente que estos me vendrá a mí, porque ahora yo hablaré juicios con ellos. Develación. El viento seco es símbolo del karma que llega como juicio. No es viento para purificar, aventando el trigo del alma, sino para castigar. Representa las pruebas dolorosas que llegan cuando el iniciado no ha hecho la obra interior. El desierto es la soledad espiritual del alma sin la presencia del ser. El viento vehemente es la voz de la justicia divina que se manifiesta con más fuerza. El Logos habla por medio del destino, de las experiencias que enfrentan al discípulo con sus propios errores. Hablaré juicios con ellos significa que la ley del karma comienza su obra purificadora y nadie puede escapar de esa voz interior que es el verbo del ser. Mensaje. 13 He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados somos a despojo. 14 Lava tu corazón de la malicia, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de tu iniquidad? Develación. El carro como torbellino representa las fuerzas cósmicas del karma que giran con rapidez para ejecutar la justicia divina. Más ligeros que las águilas son los elementos del castigo, que llegan súbitamente a la humanidad dormida. La nube es símbolo del caos emocional y mental que cubre la conciencia cuando el fuego divino desciende a purificar. El alma, al verse despojada de sus falsas seguridades, exclama: ¡ay de nosotros!, reconociendo que la ley actúa inexorablemente. Lavar el corazón significa limpiar las emociones inferiores con las aguas puras de la transmutación sexual. Solo por el fuego del Espíritu Santo puede eliminarse la malicia interior, que son los yoes del resentimiento, la codicia y la lujuria. Los pensamientos de tu iniquidad son las creaciones mentales del ego, que deben ser disueltas mediante la meditación profunda. Quien no limpia su corazón no puede salvar su alma. Mensaje. 15 Porque la voz se oye del que trae las nuevas desde Dan y del que hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. 16 Decid de los gentiles: he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y darán su voz sobre las ciudades de Judá. Develación. Dan y Efraín simbolizan dos aspectos del alma caída: la justicia degradada y la mente desviada del camino. Desde Dan, la serpiente de la justicia, viene el anuncio del juicio. Desde Efraín, la mente racional y profana, se difunde la calamidad. Es decir, la conciencia recibe advertencias desde el interior mismo. El ser llama, pero la mente se aferra a sus errores. Los guardas de tierra lejana son los agentes del karma, inteligencias siderales que vigilan el cumplimiento de la ley. Ellos dan su voz cuando llega el tiempo de la retribución. Las ciudades de Judá son los distintos centros psíquicos del ser humano, la mente, el corazón, el sexo, que serán tocados por la voz de la justicia divina para su purificación. Mensaje. 17 Como los guardas de las heredades, estuvieron sobre ella en derredor, porque se rebeló contra mí, dice el Señor. 18 Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Develación. El alma rebelde es cercada por la ley, igual que un campo vigilado por guardas. Nadie puede huir del karma. Los guardianes del destino, ángeles de la justicia, rodean al alma que ha violado la ley divina. Esta vigilancia espiritual no es castigo arbitrario, sino una oportunidad para rectificar la rebeldía interior, el orgullo del ego que se separó del íntimo. Cada uno es hijo de sus propias obras. El dolor que sentimos no viene de un Dios externo, sino de nuestras acciones equivocadas. La amargura que penetra al corazón es la comprensión dolorosa del error. Solo cuando el alma siente en carne viva el fruto de sus malas obras, comienza el verdadero arrepentimiento. Mensaje. 19 Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. 20 Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Develación. El profeta expresa el dolor del alma que despierta y oye la voz de trompeta, la llamada del ser. Las telas del corazón son los velos emocionales que cubren la conciencia. Al rasgarse por la comprensión interior, el alma siente un profundo desgarramiento. El pregón de guerra es la batalla interior entre la luz y las tinieblas del ego. Quebrantamiento sobre quebrantamiento describe el proceso iniciático de desintegración del yo pluralizado. La tierra destruida es la personalidad antigua que debe morir para que nazca el hombre nuevo. Mis tiendas y cortinas simbolizan los cuerpos lunares del alma animal que se desintegran bajo la acción del fuego sagrado. Esta destrucción es necesaria para la regeneración espiritual. Mensaje. 21 ¿Hasta cuándo tengo que ver bandera, tengo que oír voz de trompeta? 22 Porque mi pueblo es loco. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron.
Develación. El iniciado, cansado de la guerra interior, pregunta hasta cuándo durarán las pruebas. La bandera representa el estandarte de la lucha esotérica. La trompeta, la voz constante del ser que exige purificación. Esta pregunta surge en la noche oscura del alma, cuando el discípulo anhela reposo, pero aún no ha alcanzado la plena liberación. La humanidad actual está loca porque ha perdido la conexión con el ser. Sabios para mal hacer alude al intelecto sin espiritualidad que utiliza la ciencia y la razón para fines destructivos. No conocer al Señor es vivir sin la conciencia despierta. El verdadero conocimiento viene del corazón purificado, no del razonamiento mecánico. Mensaje. 23 Miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. 24 Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Develación. El profeta contempla el estado interior del alma caída. Tierra asolada y vacía es la psique sin virtud, el corazón sin amor. Los cielos sin luz son los centros espirituales apagados por la fornicación y el ego. Este versículo refleja el caos psicológico previo a la regeneración, semejante al tohu bohu del Génesis. Los montes representan los valores elevados del alma, la fe, la esperanza, la caridad, que se estremecen ante el fuego purificador. Los collados destruidos son las estructuras del orgullo y de la falsa espiritualidad que caen ante la presencia del ser. Este temblor interior anuncia la renovación de la conciencia. Mensaje. 25 Miré, y no aparecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 26 Miré, y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia del Señor, a la presencia de la ira de su furor. Develación. No aparecía hombre significa que el verdadero hombre solar aún no ha nacido dentro del alma. Las aves del cielo, símbolo de los pensamientos superiores y de las virtudes, han huido porque la mente está vacía de luz. Solo tras la muerte del ego podrá retornar el hombre real, el Adán interior. El Carmelo representa el monte de la iniciación, el lugar del sacrificio interior. Cuando la ira divina, el fuego del Espíritu Santo, desciende, todo lo falso es consumido. Las ciudades asoladas son los aspectos del ego destruidos ante la presencia del Señor. La desolación es purificación. El vacío prepara el nacimiento de lo nuevo. Mensaje. 27 Porque así dijo el Señor. Toda la tierra se asolará, mas no haré consumación. 28 Por esto la tierra será asolada, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, pensé, y no me arrepentí, ni me tornaré de ello. Develación. El proceso de destrucción interior es total, pero no definitivo. El Señor no busca aniquilar el alma, sino transformarla. No haré consumación significa que, tras la muerte del ego, la esencia pura permanecerá para ser redimida. La desolación es preludio del amanecer espiritual. El Logos ha decretado la purificación del mundo interno. Hablé, pensé y no me arrepentí expresa la inmutabilidad de la ley cósmica. La oscuridad de los cielos y la asolación de la tierra son necesarias para el renacimiento del alma. El ser no se retracta, porque toda destrucción en sus manos es también creación. Muerte para el ego, vida para el espíritu. Mensaje. 29 Del estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Se entraron en las espesuras de los bosques y se subieron en peñascos. Toda ciudad fue desamparada y no habita en ellas varón alguno. 30 Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán los amadores, buscarán tu alma. Develación. Los jinetes y flecheros representan las potencias del karma que arremeten contra la ciudad interior del alma. La ciudad desamparada es la conciencia invadida por el temor y el remordimiento cuando la ley la visita. Entrarse en los bosques y subirse en peñascos simboliza los intentos del ego por esconderse en la mente subconsciente o justificarse en falsas fortalezas morales. Pero el varón, el ser, no habita en tales moradas, pues ha sido expulsado por la impureza. Jerusalén, símbolo del alma prostituida con el mundo, busca ocultar su ruina bajo adornos externos. Grana, oro y antimonio representan la vanidad, el orgullo espiritual y la ilusión sensorial. Mas nada de esto puede engañar al ser, que ve la desnudez interior. Los amadores son las fuerzas psíquicas que antes alimentaban el ego. Ahora se vuelven contra él y lo buscan para aniquilarlo. El alma que se entregó a los deseos mundanos queda sola y vacía. Mensaje. 31 Porque voz oí como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo: «Ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los matadores». Develación. La voz de parto es el clamor del alma que inicia su regeneración. El nacimiento espiritual siempre ocurre entre dolores, porque la conciencia debe liberarse del seno del ego.
Los matadores son las fuerzas divinas que destruyen los elementos inhumanos, causando angustia en el alma todavía identificada con ellos. Es el dolor sagrado del renacer interior. Mensaje. Capítulo 5. Una discurrid por las plazas de Jerusalén, y mirad ahora, y sabed, y buscad en sus plazas si halláis hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo perdonaré a la ciudad. 2. Y si dijeren, vive el Señor, por tanto jurarán mentira. Develación. El hombre que busca el Señor no es de carne, sino el hombre solar, el Cristo interior que obra con verdad y justicia. Las plazas de Jerusalén son los aspectos de la psique, los centros del alma. Pero no se halla en ellos quien practique el juicio interior, la autoobservación, ni quien busque la verdad dentro de sí. Si el Cristo naciera en el corazón, la ciudad, el alma, sería perdonada. El pueblo jura en nombre del Señor, pero miente, porque sus obras no corresponden a su palabra. Decir vive el Señor sin vivir según el Espíritu es hipocresía religiosa. En lenguaje esotérico, este versículo denuncia al falso devoto. Aquel que invoca a Dios, pero mantiene sus energías y pensamientos al servicio del ego. Mensaje. 3. Oh Señor, ¿por ventura no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, y no les dolió. Los consumiste, y no quisieron recibir castigo. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse. 4. Pero yo dije, por cierto ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Develación. El alma, endurecida por la razón y la soberbia, no aprende del sufrimiento. Los azotes son las pruebas kármicas, los padecimientos que buscan despertar la conciencia. Pero muchos se rebelan en vez de arrepentirse. Endurecer el rostro más que la piedra es negarse a cambiar, justificando el mal. El iniciado que no se corrige mediante la comprensión tendrá que aprender por el fuego de la experiencia. Los pobres aquí son los miserables de espíritu, no por humildad, sino por ignorancia. Han enloquecido porque su mente se halla desconectada del ser, viviendo solo en el mundo sensorial. No conocer el camino del Señor significa no practicar la autoobservación, la transmutación ni el sacrificio por la humanidad. Los 3 factores de la revolución de la conciencia. Mensaje. 5. Iré a los grandes, y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyundas. 6. Por tanto, león del monte los herirá, los destruirá lobo del desierto, tigre acechará sobre sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere, será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Develación. Los grandes son los sabios, los que poseen conocimiento de la ley. Pero incluso ellos, si no realizan la muerte del ego, quebrantan el yugo y rompen las coyundas que los unían a la disciplina interior. Saber la doctrina y no vivirla es traición al espíritu. El intelecto, sin santidad, conduce a la caída de los iniciados. El león del monte es la fuerza solar que castiga. El lobo del desierto, la justicia implacable del karma. El tigre simboliza el fuego purificador de la naturaleza. Estas 3 potencias atacan al alma rebelde, representando las pruebas físicas, emocionales y mentales que vienen a corregir la deslealtad al ser. Quien se aparta de la senda recta es herido por sus propias energías divinas mal utilizadas. Mensaje. 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron, y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. 8. Como caballos bien alimentados fueron a la mañana, cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. Develación. Los hijos son las facultades del alma, mente, emoción, voluntad, que se apartan del espíritu para servir al deseo. Adulteraron al mezclar lo divino con lo profano, usando las energías creadoras en la fornicación. Casa de ramera es el cuerpo convertido en templo de los placeres animales. El alma, saciada de dones divinos, se volvió contra su propio Señor. Los caballos son los cuerpos inferiores del hombre, físico, astral y mental, que, dominados por el deseo, corren tras la pasión sexual. Relinchar a la mujer del prójimo simboliza la lujuria desbordada que busca placer sin amor. El iniciado que no domina sus instintos animales traiciona al Cristo interior. Mensaje. 9. ¿No había de hacer visitación sobre esto? Dijo el Señor. ¿De una gente como esta no se había de vengar mi alma? 10. Escalad sus muros y destruid. Mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros, porque no son del Señor. Develación. La visitación es la acción kármica inevitable. La ley divina no puede ser burlada. La venganza del alma del Señor no es odio, sino corrección cósmica. Cada abuso de la energía sexual, cada pensamiento impuro, genera retorno. Así, la justicia del Logos actúa para restaurar el equilibrio perdido. Los muros son las defensas psicológicas del ego.
La orden de destruirlos significa romper los falsos valores, las seguridades ilusorias que impiden la autotransformación. Pero no hagáis consumación, indica que el ser no aniquila la esencia, solo destruye lo falso. Las almenas, los adornos del orgullo espiritual, deben caer porque no pertenecen al espíritu, sino al yo. Mensaje 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. 12. Negaron al Señor, y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Develación. Israel representa a las facultades superiores